viernes 16 de febrero. Está ahí aquí con nosotros en los estudios Valeria Fuertes, editora de RPP Economía. Dos temas, pero entre ellos lo que nos va a traer es, por supuesto, las primeras declaraciones, lo que ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, José Arista. Vale, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joana? Un saludo a ti, un saludo, por supuesto, a nuestro público en general, ¿no?, que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Sí, José Arista es el nuevo, sabemos que es quien ha asumido ahora la cartera de Economía y Finanzas hace 3 días, ¿no?, en medio de unos reajustes dentro del equipo ministerial que lidera el premier Otárola. Y bueno, primero contarle pues a los televidentes, a los oyentes, que quien asume justamente esta cartera difícil lo hace en medio, digamos, de una recesión económica. Ayer, de hecho, Maritza comentaba aquí en este espacio lo que había caído la economía en el 2023, de acuerdo al último reporte del INEI, cayó 0.55%, que es básicamente lo que apuntaba el Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en su última presentación hace casi 2 meses, en diciembre del año pasado, y que de hecho es la peor cifra de los últimos 25 años aproximadamente en materia económica. Entonces se le consulta justamente al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, en esa entrevista en gestión, y él apunta a 2 cosas, ¿no? Pero sobre todo a una, que es la de preservar la estabilidad económica y evitar o tratar de cuidar, digamos, a la clase media en el Perú. Cuando se le pregunta sobre el tema de la vulnerabilidad a los pobres, él señala pues que esto todavía es un trabajo a largo plazo, tiene que ver, digamos, con los programas sociales, pero lo que sí apunta muchísimo es a preservar la estabilidad económica, que es una tarea que está en las riendas o en las manos del MEF, porque la política monetaria es chamba o es trabajo del Banco Central de Reserva, y ya, digamos, hay una tranquilidad respecto a la inflación, que este año sí va a estar entre 1 y 3%, que es un alivio, que es un suspiro, digamos, que tenemos todos los peruanos, varones y mujeres, porque ha sido un dolor de cabeza en los años anteriores, pero que la política fiscal sí depende muchísimo del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces allí el objetivo es aumentar el crecimiento y acercarnos, digamos, a un crecimiento de 4 o 5%, que todavía es a largo plazo, pero es el objetivo, digamos, que tiene ahora el titular de Economía y Finanzas. Necesita claramente un país, digamos, que brinde confianza, un país predecible, no un país, digamos, que esté en medio de la incertidumbre, que un día diga A, o de repente un evento internacional diga B, y de repente los ministerios o las acciones digan otra cosa, ¿no? Ahora, vale, es mirar con mucho objetivo, o en realidad con bastante certeza, y decir que entre el tercer y cuarto trimestre de este año se verán resultados de crecimiento, pero una recuperación sin rebote, que es lo que él ha señalado. Sí, es una recuperación sin rebote, es lo que ha sostenido el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, pero nuevamente en el tema justamente, Joana, de la inversión privada, ¿no?, de dar confianza, de ser de dar luz verde, de dar estabilidad, de dar institucionalidad. Es algo que de repente el gobierno ha estado cogiendo en estos últimos meses. Recordemos que el 80% de la inversión que tiene nuestro país es la inversión privada. Quería tocar otro tema también, Joana, dejando de lado las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, que tiene que ver con Antamina, que tiene que ver con la inversión minera en nuestro país, porque si hay algo que de repente el año pasado evitó que el golpe sea de 5, 7 o 20 grados hacia abajo, ha sido el sector minero. Y hay una buena noticia con Antamina, porque de hecho, Antamina, que es una empresa minera, es una mina que existe en Ancash, en la región Ancash, está lista para extender su tiempo de operación, su vida útil, ¿no? Es lo que es el término que se usa, hasta el 2036. Ellos ya han avanzado muchísimo. De hecho, es una información que la dimos aquí en primicia en esa cobertura de Perumín, lo dio RPP Noticias el año pasado, en septiembre, en Arequipa. Eso tiene una inversión de $2.000 millones, y se estima, recordemos que es una mina que durante muchos años, de acuerdo a Merco, que es el monitor empresarial de reputación, de confianza, etcétera, o de confianza en el sector corporativo, Antamina
lideraba el ranking de empresas mineras con mejor reputación. Entonces, esta es una muy buena noticia, sobre todo para aquellas personas que viven en Ancash, porque es la cantidad de dinero que va a ingresar a esta región. Estamos hablando entre el 2029 y el 2036 de 11.000 millones de soles, que es 8 veces el gasto público de este gobierno regional. Bueno, luz verde, buenas noticias. Esperemos que efectivamente sea así, porque lo decimos, ¿no? Cuando le va bien a un sector, cuando le va bien a varios sectores y cuando la expectativa sobre todo es realista, porque no podemos caer tampoco en demasiado optimismo, pues le va bien a nuestro país en general. Valeria Fuertes, editora de RPP Economía, con el comentario 1 de la tarde.